Deportes aquí con Miguel Gurbitz. ¿Cómo estás, Miguel? Seguro que sí, ahí estaremos pendientes de la cobertura, Julio. Así es, Miguel. Bueno, vamos a hablar de fútbol. Nos vamos a ir a Inglaterra con el Wolverhampton, que sigue, mira, con paso muy firme rumbo a puestos europeos. El día de hoy derrotó 3-0 al Norwich City con goles de Raúl Jiménez y Diogo Jota. Los Lobos son octavos, 2 puntos por debajo del Manchester United, que momentáneamente ostenta el sexto puesto. Por cierto, son ya 12 goles, 12 goles de Raúl Jiménez en esta temporada y va a ir a más. Increíble la temporada de Raúl. Se dice que para la próxima quizá estaría emigrando a un equipo con otras aspiraciones. Maravilloso lo de Raúl y lo de los Lobos. Seguimos con la Liga Premier, precisamente con el United. Derrotó 3-0 al Watford, que se ubica penúltimo de la tabla. Los goles corrieron a cargo del portugués Bruno Fernández al 42, Anthony Martial al minuto 58 y Mason Greenwood estaría ejecutando así al minuto 75. Ganó el conjunto del Manchester United. En España, el Atlético de Madrid sufrió para derrotar al Villarreal tras ponerse en desventaja con anotación de Paco Alcácer al minuto 16. Empezaba el partido y ya tenían uno en la frente. Correa logró empatar al minuto 40 de esta forma. Luego Coque lo haría al minuto 64 para darle la ventaja al conjunto colchonero y Joao Félix estaría dejando las cifras definitivas al minuto 74 para vencer al submarino amarillo. Bueno, para cerrar, ayer por la noche en Las Vegas, Nevada, se llevó a cabo el combate por el título mundial de los pesados, en donde el norteamericano Deontay Wilder sucumbió ante el británico Tyson Fury. En el tercer capítulo lo mandó a la lona y desde ese golpe no se pudo recuperar. De ahí en adelante todo fue para el británico. Ahora, evidentemente, la gente espera el combate con Anthony Joshua porque llama poderosamente la atención que será este pugilista uno de los muy pocos que ha tenido absolutamente todos los cinturones. Descartada la trilogía porque se vio muy mal Deontay Wilder. Bueno, hoy en la noche los esperamos con mi gallo, con Carlos Hermosillo, ahí en el Zona Mixta para platicar de Cruz Azul. ¿Cómo le está yendo a Cruz Azul? Y sobre todo, ¿qué hizo Megallo en Mundo Hermosillo? Muy bien, muchas gracias. Ahí nos vamos a ver. Gracias, Miguel Gurbitz. México han confirmado la detención de Giovanna y Mario Alberto Reyes, los presuntos secuestradores y asesinos de la niña Fátima. Ellos fueron detenidos.